Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un libro bastante interesante. Se llama Conversaciones con Mouse. Ujú. Es una recopilación de 90 preguntas y respuestas basadas en la experiencia del autor, Mouse, con un curso de milagros. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, un curso de milagros es un sistema de pensamiento espiritual, de autoestudio. Ajá. Enseña que el camino para, digamos, salir del miedo es a través del perdón y de un cambio bien profundo en cómo percibimos las cosas. Así es. Y fíjate que lo interesante de este libro, según lo que dice el propio autor en la introducción, es que no pretende ser un tratado académico superdenso sobre el curso. Claro, Son justo eso, conversaciones. El autor busca dar explicaciones, él las llama breves y luminosas, y conecta todo esto con referencias culturales bien variadas, ¿eh? O sea, te puede citar a Rumi y de repente a Evangelion, sí, eso me llamó mucho la atención. o a Buda y luego a Zelda, una mezcla, pues, curiosa. Sí, totalmente. Incluso dice que Sia canta ideas del curso y además propone ejercicios prácticos. Así que nuestra idea hoy es justo esa, meternos en algunas de las reflexiones clave que plantea sobre la identidad, sobre el despertar espiritual, siempre desde la perspectiva del curso, claro, pero como la vive y comparte el autor. Exacto. Vamos a enfocarnos en esas preguntas, pues, fundamentales que aborda el libro, ¿no? Sobre quién creemos que somos y quién podríamos descubrir que somos en realidad. Y lo haremos siguiendo ese estilo de libro, conversacional, basado en la experiencia. Va. Como dice la intro, la idea es acompañar en el arte de preguntar y facilitar el milagro de recordar. Ver la duda no como un obstáculo, sino, como una puerta hacia la luz. El énfasis está en lo práctico, en sentirlo, más que en la pura teoría. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con la pregunta, yo diría que la más básica, la que toca el libro en la sección de identidad y despertar espiritual? Esa que seguro todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién soy realmente? Uf, la pregunta del millón, sin duda. Y la respuesta que da el libro, citando directo a una lección clave de un curso de milagros, es muy directa. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Es de la lección 199. Ok, a ver, detengámonos ahí un poquito. No soy un cuerpo. Eso, pues, choca de frente con nuestra experiencia diaria, ¿no? Según el libro, entonces, todo eso que normalmente decimos que es yo, nuestro cuerpo, los roles que jugamos, papá, hija, profesional, lo que sea, nuestras emociones que van y vienen, nuestra historia, todo eso son como formas pasajeras, ¿así lo pone? Precisamente. El libro explica que, desde esta visión, la identidad verdadera no puede estar en nada que cambia, que envejece, que se puede lastimar. Es algo mucho más estable, más profundo. Lo describe como una extensión del amor de la fuente, de Dios, como quieras llamarle. Una conciencia, una luz intacta, eterna, invulnerable, más allá de las apariencias o de lo que nos pase temporalmente. Entiendo. Entonces el libro como que traza una línea muy clara entre ese yo que armamos con base en lo que vivimos en el mundo y un ser, así con mayúscula, que sería nuestra esencia real, que no cambia. Justo esa es la idea central. El libro habla de un yo construido, que un curso de milagros dice que viene del ego, que es un sistema de pensamiento basado en creernos separados de nuestra fuente. Y por otro lado está el ser verdadero, esa luz eterna que decías. Fíjate que la fuente conecta esto con la frase de Sócrates, conócete a ti mismo, pero sugiere que el curso da una respuesta muy específica. Eres tal como Dios te creó. O sea, que ya somos eso, no es algo en lo que tengamos que convertirnos. Y esa identidad esencial entonces no es algo que se hace o que se encuentra buscando cosas afuera, en el mundo. Es más bien como un recordar hacia adentro. Correcto. Es un proceso de recordar, de despertar a una verdad que, según esta visión, siempre ha estado ahí, solo que olvidada. El libro usa ejemplos de la cultura pop para ilustrarlo, como la película Soul de Pixar, Ah, claro. que juega justo con esa idea de una esencia, una identidad que existe más allá del cuerpo o del propósito que creemos tener aquí. Mencionaste el yo construido y el ego.
A ver, profundicemos en eso, porque el libro le dedica otra pregunta clave. ¿Qué es el ego y cómo afecta mi percepción de mí mismo? ¿Cómo lo define la fuente? Porque a veces suena como algo malo. Es súper importante entender cómo lo presenta el libro. Siguiendo al curso, no lo describe como una entidad ni como un diablillo personal, ¿sabes? Lo define como un sistema de pensamiento. La creencia raíz es la idea de que es posible separarse del creador, de la fuente. Cita textual: el ego es la creencia de que tú puedes estar separado de tu creador. O sea, no es una cosa en sí, sino una idea errónea a la que le dimos poder. Y a partir de esa creencia en la separación, ¿cómo es que el ego arma toda una identidad falsa? Suena complejo. Pues parte de esa creencia inicial. Si me creo separado, ¿qué surge? Miedo. Inevitablemente. Claro. Y del miedo pues se desprende el juicio a mí, a los demás, la necesidad de defenderme, la comparación constante, sentir que algo me falta, la culpa. Con todos esos hilos, el ego va tejiendo una identidad, como un personaje que nos creemos ser, definido por sus límites, sus carencias, sus broncas. Y claro, esa identidad fabricada, pues tiñe completamente cómo nos vemos y cómo vemos el mundo. Totalmente. Mientras le sigamos dando autoridad a ese sistema de pensamiento, al del miedo y la separación, nuestra percepción va a estar filtrada por ahí. El libro explica que el ego usa esta identidad para mantenernos ocupados, ¿sabes? Distraídos con el pasado, el futuro, los problemas, las defensas, todo para que no hagamos una pausa y recordemos nuestro ser verdadero, esa conexión con el amor y la paz, que según el curso es lo natural en nosotros. Pero hay un punto que el libro recalca, y me parece importante. No ve al ego como algo malo en sí, sino más bien como una confusión profunda. Y eso implica que no hay que declararle la guerra, ¿o sí? Así es. Y eso es súper liberador, la verdad. La perspectiva que ofrece la fuente es que el ego no necesita una lucha, así encarnizada. Necesita observación consciente, sin miedo. Es aprender a cachar cuando estamos pensando desde el miedo, desde la separación, y entonces tener la voluntad de elegir otro sistema de pensamiento. El que el curso llama el del Espíritu Santo, que podemos entender como nuestra conexión interna con la verdad, la voz del amor. Ajá. El de la unidad, el perdón, la paz. Es soltar la creencia en la separación, no atacar lo que hace. Eso me recuerda una frase central del curso, que la fuente también cita. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entender eso a fondo parece la clave para encontrar paz más allá de los pleitos del ego. Justamente, esa frase es como la base para entender que el ego y sus ideas, al ser irreales ilusiones basadas en la separación, pues no pueden realmente amenazar nuestra identidad verdadera, que es lo único real. La paz, entonces, no viene de cambiar el mundo o a nosotros mismos, como dice el ego, sino de recordar lo que sí es real en nosotros. El libro hasta menciona ejemplos como el Club de la Pelea ¡Órale! o el videojuego Hellblade, Senua's Sacrifice, como metáforas de cómo se manifiesta esa voz del ego y cómo se puede empezar a quitarle poder a esa identificación. Si el ego usa nuestras creencias y percepciones, una de sus herramientas más fuertes parece ser nuestra historia personal, ¿no? Y eso nos lleva a otra pregunta del libro. ¿Cómo dejar de identificarme con mi historia personal? Porque vaya que nos aferramos a ella. Uf, sí, nos aferramos muchísimo. Y la visión que presenta la fuente aquí es radicalmente liberadora. Dice que la historia personal no es ni una condena que nos define para siempre, ni nuestra identidad real. Es simplemente el pasado. Ujú. Pero el ego la usa todo el tiempo para reforzar la idea de un yo separado, muchas veces herido o limitado por lo que pasó. Ya sabes el clásico, soy así por lo que me pasó. No puedo cambiar porque siempre he sido así. Ahí entra otra cita clave del curso, que menciona el libro. El pasado es una ilusión, solo el presente es real. Suena sencillo, pero vivirlo... Es otro rollo, totalmente. Por eso, el método que sugiere el libro para soltar esa identificación no es negar lo que pasó, ni fingir que no dolió. Es algo más sutil. Es reconocer en el presente cuando estamos usando la historia como excusa para nuestros límites o sufrimientos actuales. Esas frases internas de
soy así porque, o no puedo por aquello que. Darnos cuenta de ese mecanismo, sin echarnos la culpa por usarlo. Justo eso, observarlo sin juicio y elegir diferente ahora. El libro propone una práctica interna muy concreta, como una afirmación o petición. Estoy dispuesto o dispuesta a soltar esta historia. Muéstrame, Espíritu Santo o como le llames, conciencia superior, quién soy realmente ahora, más allá de este cuento. Y el resultado de soltar esa carga de la historia no es, como a veces da miedo, quedarnos vacíos o sin saber quiénes somos. Al contrario, el libro asegura que lo que emerge cuando sueltas el peso del pasado es presencia, una conexión más viva, más auténtica con el momento actual, que es el único tiempo donde realmente podemos vivir y elegir. Menciona como referencia cultural la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, Ah, buenísima. sugiriendo que aunque pudieras borrar los recuerdos, la conexión esencial, la identidad profunda que compartimos, como que persiste más allá de la historia personal. Ok, recapitulando. Si no somos el cuerpo, ni el personaje del ego, ni la historia, la pregunta que sigue es inevitable. ¿Cómo empezamos a vernos como realmente somos? ¿El libro también se mete en eso? Sí, con la pregunta directa, ¿cómo empezar a verme como realmente soy? Y aquí la fuente contrasta dos formas de mirar, dos visiones. Por un lado, la percepción normal, digamos, filtrada por el ego. Que sería mirar con los lentes del cuerpo, la historia, los defectos que vemos, los juicios sobre nosotros y los demás. Eso. Correcto. Y por otro lado, está lo que el curso llama la visión, o visión de Cristo, que el libro asocia con la guía del Espíritu Santo. Esta visión no se clava en las apariencias, sino que puede ver la luz intacta, la inocencia básica que según esta enseñanza está en todos, más allá de los errores o las máscaras. Hay una cita del curso que lo dice muy bien. La visión ve más allá del cuerpo, del tiempo y del juicio. Ve lo que Dios creó. Suena muy lindo. Pero, ¿cómo se cultiva esa forma de ver? Supongo que no es obligarte a ver luz donde percibes oscuridad. ¿El libro no sugiere eso, o sí? Para nada. Habla más bien de una disposición interna, una voluntad, suave, amable. Una disposición a empezar a dudar de nuestras definiciones más rígidas y limitantes sobre nosotros mismos. A cuestionar con curiosidad y sin ataque a esa voz interna crítica que todos conocemos también. El libro sugiere una práctica útil para esto. Cuando te caches con esa voz crítica juzgándote o juzgando a otros, hacer una pausa y preguntar adentro. ¿Quién habla ahora? ¿Es la voz del miedo o es la voz del amor? Precisamente. Y el cambio que se da al practicar esto no tiene que ser un milagro de un día para otro. Muchas veces es gradual. El diálogo interno se suaviza, surge más compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Baja esa presión por ser perfectos según el mundo. Y esto conecta con una idea fuerte del libro, que el objetivo no es convertirnos en una versión mejorada de nosotros según los estándares del ego o del mundo. Sino más bien dejar de esconder la luz que ya somos. Es un proceso de descubrir, de quitar las capas de miedo y juicio que le pusimos encima a nuestra identidad verdadera. Es reconocer la belleza que ya está ahí. Como referencias culturales, el libro menciona canciones como Reflection de Mulan ¿Ah, sí? o I Am Light de India Arie, que expresan esa búsqueda de ver y ser vistos en nuestra verdad esencial. Fascinante. Todo este camino de cuestionar quiénes somos, observar al ego, soltar la historia, cultivar una nueva visión, nos lleva a la última pregunta de esta sección que queremos ver hoy. ¿Cómo se siente recordar quién soy? Porque hablamos mucho de despertar, de recordar, pero ¿cómo es esa experiencia? Pues en la vida diaria. El libro da una descripción muy aterrizada y tranquilizadora, diría yo. Aclara que no siempre es un evento místico espectacular con luces y ángeles cantando, aunque claro que puede pasar. Ajá. A menudo, según la fuente, este recuerdo se siente como una ternura interior profunda. Una calma dulce que no depende de lo que pase afuera. Una paz que no entiendes de dónde viene. A veces una sonrisa que te sale de adentro sin razón aparente. Entiendo. Es más como soltar un peso. Dejar ir todo eso que no somos, los roles que nos pusimos, las máscaras sociales, los miedos que nos tenían apretados. Justamente. Se describe como un estado del alma, un descanso profundo, una pausa en esa búsqueda loca del ego por encontrar validación o seguridad afuera. El libro usa la metáfora de la niebla que se disipa. Ujú.
revelando el paisaje claro y luminoso que siempre estuvo ahí, pero no veíamos. ¿Y hace conexiones con otras tradiciones o maestros para describir esta sensación? Sí, menciona la sensación de presencia que describe Cartole en El poder de la hora, o incluso cómo místicos como Santa Teresa de Ávila describen un fuego suave o un amor sereno que se siente adentro. Son intentos de ponerle palabras a esa experiencia de conexión íntima con el ser. ¿Y propone alguna práctica específica para facilitar este recuerdo? ¿Sensible? Pues la más sencilla y directa, encontrar momentos para sentarse en silencio, sin una agenda, solo con la disposición de descansar la mente y estar abierto a recordar, sin forzar nada, sin esperar algo en específico. El libro sugiere que la señal de que algo está pasando es muchas veces sutil. Puede ser una lágrima que se te sale de alivio, un suspiro profundo que libera tensión, una sensación de paz sin causa lógica externa. Son como indicadores de que algo irreal se soltó. Y los ejemplos culturales que da son muy buenos para captar esa sensación, ¿no? Sí, menciona el videojuego Journey, que es más sobre sentir, fluir y conectar en silencio que sobre lograr metas. O la película El viaje de Chihiro. Claro, que recordar el nombre es clave. Exacto, donde recordar el propio nombre, la identidad esencial, es lo que libera a la protagonista. Son metáforas de ese viaje interior de regreso a casa, a uno mismo. Muy bien. Pues si tuviéramos que destilar la esencia de lo que exploramos hoy de Conversaciones con Moss, podríamos decir que la idea central, desde un curso de milagros, es que nuestra identidad real va mucho más allá de ese yo construido. Cuerpo, historia, roles, miedos. El despertar es ese proceso, a menudo gradual, de recordar nuestro ser auténtico, y se facilita eligiendo conscientemente la paz y el amor sobre el miedo y el juicio. Y curiosamente, este recuerdo profundo se siente muchas veces no como un trueno, sino como una presencia silenciosa y amable adentro. Exactamente. Y una reflexión final que creo que se desprende de todo esto y que la fuente sugiere de varias formas, es que despertar no es tanto convertirnos en alguien nuevo o mejor, sino más bien darnos permiso de descubrir quiénes hemos sido siempre, bajo todas esas capas de ilusión y de autoengaño que fuimos poniendo. Quizás, entonces, la pregunta más útil que nos deja esta exploración no sea solo quién soy, sino una más práctica, más para el día a día. ¿Qué ilusión, qué creencia que me limita, qué historia vieja estoy dispuesta a cuestionar y soltar hoy para permitir que ese recuerdo de mi verdadero ser, pues, emerja un poquito más? Es una invitación a seguirle, ¿no? Con honestidad y con gentileza.